La bruja del mar. Era una tarde de octubre de 1765. La ciudad de Ceiba Playa, en Campeche, se encontraba en completa tranquilidad. Los pescadores vivían cerca de la costa donde era más fácil realizar sus actividades diarias. En una de estas viviendas se encontraba un hombre en pleno descanso y no se imaginaba lo que estaba a punto de vivir. La noche comenzaba a caer cuando de repente alguien tocó desesperadamente la puerta de este pescador. Él, desconcertado, se colocó detrás para mirar quién golpeaba duramente su portezuela. Se percató de que era una bella joven que imploraba a gritos la dejara pasar. Las lágrimas rodaban por sus mejillas y un miedo atroz la invadía. El pescador, por su parte, no atinaba a formular palabra alguna. Por fin, sin abrir la puerta, preguntó qué era lo que deseaba y por qué tocaba con gran impaciencia. Ella, sin perder el tiempo, gritó: ¡Déjame entrar! ¡Por favor, déjame entrar! ¡Me persigue el diablo! ¡El diablo! ¡Déjame entrar! Al oír esto, el hombre palideció y se aseguró de que por ningún motivo la puerta fuera abierta, así como las ventanas. La bella mujer no perdía la esperanza de que alguien la ayudara y le prestara refugio en alguno de los hogares. Es por ello que tocó en varias casas vecinas, pero en ninguna fue recibida. Por el contrario, los habitantes se encerraban y ni siquiera se atrevían a mirar por las ventanas. Al llegar la medianoche, un grito horrible se escuchó por toda la comarca. Cuentan que el cielo se tiñó de varios colores oscuros. Los perros, gatos y algunas aves se protegieron en los rincones, mientras el mar se enfurecía. Por fin el demonio había apresado a la bella dama. Los días posteriores fueron el infierno para los pobladores, pues los pescadores no pudieron salir a navegar. Otras tantas embarcaciones naufragaron. La comida comenzaba a escasear y algunos animales perecieron de hambre. Según la leyenda, la mujer se aposentó en una cueva mientras decía injurias contra el pueblo que se había negado a ayudarla. He aquí el motivo de tanta desgracia. Al lugar arribaron varios sacerdotes. Tenían la misión de apaciguar el ambiente con rezos y misas. Sin embargo, todos fallecieron en el intento y sus cuerpos sucumbían en las aguas feroces del mar. Una tarde, después del tercer día, arribó al pueblo un cura desconocido. Caminó un largo trecho, subió a una gran roca y esto le permitió entrar hasta la cueva donde estaba el espíritu de la mujer dolida. Una vez en el lugar roció agua bendita. La muchacha poco a poco fue convirtiéndose en agua y fue perdiéndose en el mar. El sacerdote desapareció misteriosamente. Nadie lo volvió a ver, ni se supo de dónde provenía, ni su identidad. La gente no sabía a quién agradecerle por regresarles los días de calma. Sin embargo, se dice que las noches de tormentas, donde las grandes olas se estrellan con el malecón del pueblo, aparece la mujer convertida en bruja tratando de realizar finalmente su venganza contra todos aquellos que le negaron refugio en sus hogares. La abuela Mariana. En el pueblo de San Francisco, Campeche, se suscitaron innumerables historias que sorprendieron a la población, sobre todo en aquel periodo posterior a la conquista donde empezaron a producirse muchos episodios inéditos en la región. Los nativos tenían la firme creencia que todo lo malo que les sucedía derivaba de la mezcla de razas, y aún décadas después de la llegada de los españoles y con nuevas estirpes, se hablaba sobre diversas maldiciones de las que eran objeto. Doña Mariana era una anciana que habitaba en ese pueblo. Todos sus hijos habían muerto luego de una terrible epidemia que azotó a la ciudad. Por si fuera poco, el mal tiempo predominaba en la región, por lo que se sufría de escasez de alimentos. Afortunadamente, la abuela Mariana no se encontraba completamente sola. A la enfermedad había sobrevivido su nieto, un joven de piel morena que por necesidad y debido a la precaria situación por la que atravesaban, tuvo que dedicarse a la pesca. A la anciana no le agradaba mucho la idea, sin embargo, no había manera de proveerse de alimentos, pues el comercio había quedado muy dañado y las autoridades no permitían todavía la salida o entrada de personas al pueblo. Los hombres se lanzaron a la mar con la intención de conseguir un poco de alimento,
y pese al mal tiempo salieron victoriosos. El nieto de la abuela Mariana se distinguió como el mejor pescador y en poco tiempo ya era conocido entre la población de San Francisco. Todos los días, antes de partir, doña Mariana acompañaba a su amado nieto al muelle. Antes de que el barco zarpara, ella le encomendaba a la Virgen de Guadalupe, pues el tiempo en alta mar era un suplicio para ella. La mayor parte del día se le veía en el templo, arrodillada pidiendo por su pariente y por todos los hombres pescadores. El mal tiempo no cedía y una tarde una fuerte tormenta azotó la región. Las mujeres atemorizadas se postraron en el muelle, en espera de sus pescadores. Ningún barco se avirozaba y la desesperación invadía a las personas. Doña Mariana fue la última en llegar, pues a su edad el caminar se le dificultaba un poco. No terminó bien sus oraciones en la iglesia, cuando se dirigió hacia el embarcadero. Para cuando ella llegó al lugar, algunos hombres habían arribado también. Sin embargo, la tristeza se reflejaba en sus rostros. Doña Mariana pensaba que debido al temporal no había obtenido ningún pescado. Pero lo cierto fue que los varones traían consigo el cuerpo de un joven muchacho que había perecido ahogado al caer del barco durante la tormenta. La abuela Mariana tenía un mal presentimiento y eso empezaba a angustiarla. Para cuando llegó hasta donde estaban los pescadores con el cuerpo, su presagio se volvía realidad. El joven muerto era su nieto. La anciana lo miró con ternura. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Grande fue su esfuerzo, pues trasladó el cuerpo hasta la iglesia, lo colocó bajo la imagen de la Virgen y ahí lloró inconsolablemente. Algunos conocidos quisieron ayudarla a cargar el cadáver del joven, pero ella se opuso y gritó que la dejaran sola. Una y otra vez maldijo la hora en que su nieto se volvió pescador y sobre todo maldijo a las aguas del mar. Las culpaba de arrancarle sin piedad la vida a su nieto. En la iglesia rezó fervientemente durante más de 2 horas. Pedía a todos los santos llevarla con su nieto y reunirla también con sus hijos. En sus plegarias mencionaba que ya no tenía motivo para seguir viviendo, pues había quedado sola en el pueblo. A la mañana siguiente el párroco encontró a la abuela Mariana recostada sobre el cuerpo inerte de su nieto. El sacerdote intentó por todos los medios despertarla sin conseguirlo. Para sorpresa de los presentes, la anciana también había muerto. Sus súplicas fueron escuchadas. Por esta razón, en los días que predominan el mal tiempo, en la iglesia ubicada en el pueblo de San Francisco, se ve a una viejecilla ataviada de negro arrodillarse ante la imagen de la Virgen de Guadalupe para orar. Cuenta la leyenda que esta mujer es la abuela Mariana, quien eleva sus oraciones por todos los pescadores que se encuentran en alta mar y reza a su vez porque finalice la tempestad. Un suceso extrañamente parecido ocurrió en 1868. El martes 25 de agosto, el capitán S. dirigía regreso de su buque carguero de Calcuta al puerto inglés de Liverpool. De pronto, el cielo empezó a oscurecerse. Estaba por comenzar una tormenta. Entonces, el capitán ordenó a varios marinos que treparan rápidamente a los mástiles para enrollar las velas. Pero antes de que pudieran cumplir sus órdenes, una potente ráfaga de viento rasgó la vela principal, convirtiéndola en jirones. La nave se ladeó peligrosamente y los marinos escucharon un aterrador grito de angustia. Un aprendiz de marino vio horrorizado cómo su mejor amigo Joseph caía de la punta del palo mayor hacia el mar. El desdichado joven que caía iba gritando: ¡Lucy! ¡Oh, Lucy! Joseph cayó al mar y no se le volvió a ver. Cuando el aprendiz reportó lo ocurrido al capitán, este comentó: «Ah, pobre». Al ver la muerte de cerca decidió recordar a su hermana, Lucy, a la que quería sobremanera. De Joseph solo quedaron sus pertenencias personales y su gorra de marino, que había caído sobre cubierta.
y todo fue puesto a buen recaudo por el capitán, para ser entregado a los parientes del infortunado joven al volver a Inglaterra. El buque salió de la tormenta y semanas más tarde arribó por fin al puerto. El joven aprendiz desembarcó horas después. Se dirigió a la estación ferroviaria para tomar un tren a casa en Manchester. Entonces, cuando caminaba por la plataforma de la estación, vio de pronto a un anciano caballero que se abría paso entre la multitud, con un joven del brazo. El viejo se parecía enormemente a Joseph, y eso motivó que el joven aprendiz se detuviera a mirar a la pareja. Y al sentirse observada, la muchacha miró al aprendiz y de pronto gritó sorprendida: «¡Padre, mira! La cara de ese joven. Es la cara que vi en mi sueño». Entonces, el joven ayudó al anciano a llevar del brazo a la chica conmocionada hasta las bancas de la estación. Ahí, el anciano le explicó que iban al puerto, a preguntar si ya había llegado el barco en el que navegaba su hijo, y que la cara del aprendiz le había recordado a su hija un sueño terrible que había tenido semanas antes. Asombrado, el joven explicó al anciano que el barco que buscaba ya había llegado, pues él acababa de dejarlo. La joven suspiró, palideciendo. Ella dijo: «Tiene que ser cierto. Sí, tu cara es la que vi en mi sueño. Vi el barco en que navegaba Joseph, azotada por terribles vientos, y lo vi aferrado a jirones de una vela. Un intenso resplandor pasó ante mis ojos, y lo vi caer al mar, de cabeza, y por un momento vi tu cara también. Y entonces desperté aterrada, al escuchar que alguien susurraba mi nombre en mis oídos. Lucy, oh Lucy, decía la voz». Con voz temblorosa, el anciano preguntó al aprendiz: «Entonces es cierto. Joseph ha fallecido». «Así es, señor», repuso el joven. «Yo estaba cerca de él cuando cayó al mar. Lo buscamos, quisimos salvarlo, pero ya nunca más lo vimos». Poco después, Lucy, su padre y el aprendiz llegaron a la conclusión de que la caída fatal de Joseph y el extraño sueño de Lucy habían ocurrido exactamente al mismo momento, aunque los dos hermanos estaban separados por una distancia de 8.000 kilómetros.